Hola, bienvenidos a Conecta Contigo, un podcast creado con la intención de hablar sobre lo que sentimos, lo que muchas veces nos cuesta expresar y cómo empezar a entendernos emocionalmente. Yo soy Diana García García, estudiante de psicología, y me emociona muchísimo que estés aquí. Hoy arrancaremos con el primer episodio. Para compartir este espacio, tengo el gusto de estar acompañada por una persona maravillosa con quien sé que esa conversación fluirá con el corazón. Bienvenida, Carmen. Hola Diana, gracias por invitarme. Es un honor estar aquí en el arranque de este proyecto tan humano. Cuando me contaste de la idea me encantó, porque es algo que todos necesitamos. Un lugar donde podamos hablar de emociones sin miedo, sin juicio, solo con la verdad. Sí, y qué difícil es esto a veces, ¿no te parece? Hablar de emociones no siempre se siente seguro. A veces da miedo decir no estoy bien o no sé cómo me siento. Totalmente, y lo más irónico es que sentir es algo que hacemos todos los días, todo el tiempo. Las emociones están ahí, incluso cuando tratamos de ignorarlas. Y por eso nace este podcast, porque me di cuenta de que muchas personas como yo pasaban por muchas situaciones emocionales fuertes, pero no sabían cómo nombrarlas, cómo explicarlas o cómo gestionarlas. Yo descubrí la inteligencia emocional en un momento de crisis. Estaba saturada, reactiva, lloraba por todo, me frustraba por todo y no entendía por qué. Fue ahí donde me topé con Daniel Goleman. Sí, para quienes nos escuchan y no lo conocen, Daniel Goleman es un psicólogo que popularizó el concepto de inteligencia emocional. Él propone que no solo existe el coeficiente intelectual, sino también la inteligencia emocional, que es igual o más importante en muchos aspectos de la vida. Y su definición es hermosa. Goleman dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. ¡Qué completo! Porque no solo habla de lo que pasa dentro de nosotros, sino también de cómo nos impacta en lo que hacemos, en cómo convivimos y cómo tomamos decisiones. Esta serie, y cómo no podría ser de otra manera, vamos a comenzar por la base. ¿Qué es la inteligencia emocional? Claro, y yo agregaría algo. También impacta en cómo nos tratamos a nosotros mismos, porque muchas veces nos hablamos con una dureza que no usaríamos con nadie más. Exacto, y ahí es donde entra el primer gran paso, reconocer lo que sentimos. Durante años me decía, estoy cansada, pero lo que tenía era tristeza. No sabía identificarlo, solo sabía que algo me pasaba. A mí me pasaba algo similar. Me tragaba todo para no causar problemas y luego cualquier comentario pequeño me hacía explotar. Y después me sentía culpable. Era un círculo. Sí, y es que cuando no reconocemos lo que sentimos, esas emociones no desaparecen, se acumulan y eventualmente salen de forma poco saludables. Justo. Por eso la inteligencia emocional. No se trata de no sentir, sino de gestionar lo que sentimos. Y eso implica autoconocimiento, autorregulación, empatía, habilidades sociales. De hecho, Goleman habla de 5 grandes componentes que vamos a ir viendo en los próximos episodios, ¿verdad? Sí, hoy nos vamos a centrar en lo general, pero voy a mencionarlos para quienes nos escuchan. El primero, autoconocimiento emocional. 2. Autorregulación emocional. 3. Motivación. 4. Empatía. 5. Habilidades sociales. Y lo interesante es que todos interactúan entre sí. No son cajones separados, sino procesos que se entrelazan. ¿Sabes qué me gustaría? Hacer una pequeña dinámica con quienes nos escuchan. Me encanta. Adelante, Carmen. Si puedes, cierra los ojos un momento. Respira profundo. Y piensa, ¿qué emoción ha sido la más frecuente en ti durante la última semana? No la juzgues, no la rechaces, solo nómbrala internamente. Ahora pregúntate, ¿qué está queriendo decir esta emoción?
Tal vez necesites descanso, cuidado, compañía, límites. Date unos segundos para sentirla. Qué valioso es esto. Permítete sentir sin castigo, sin vergüenza. Muchas veces sentimos emociones difíciles, como el miedo o la frustración, y lo primero que hacemos es luchar contra ellas. Pero al hacerlo, también nos perdemos de la oportunidad de aprender de ellas. Sí, las emociones no son enemigas, sino mensajeras. Vienen a decirnos algo. Si las escuchamos, nos ayudan a crecer. Y aparte de crecer emocionalmente, es entender que no todo se puede controlar, pero sí se puede gestionar. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar mi inteligencia emocional, descubrí que no tenía que reaccionar de inmediato, que podía respirar, pensar y elegir cómo actuar. Fue liberador. Sí, claro, ¿recuerdas que cuando yo empecé a estudiar psicología te costaba mucho como expresarte, fluir, dejar tus emociones, que a veces pensabas que había emociones negativas o positivas y cuando en realidad eso no existe, solamente son emociones y hay que sentirlas, cada una de ellas, ya sea tristeza, ya sea enojo, ya sea felicidad, cada una de ellas son emociones y no hay que ponerle etiquetas de buenas o malas, simplemente emociones. Y me acuerdo mucho que te costaba mucho expresarte de cuando recién salimos de la prepa y posteriormente yo empecé a estudiar psicología y empezaste a interesarte por esto y por lo que yo estaba estudiando y me preguntabas y yo te contaba y te contaba y te contaba y te empezaste a nutrir de toda esta carrera y empezaste a trabajar tus emociones. Recuerdo y fue muy gratificante que me dijeras, quiero ir al psicólogo, ayúdame. Y me gustó mucho eso y por eso yo te recomendé a mi psicólogo, fuiste con él y a partir de ahí tuviste un gran cambio y ahora veo en ti una persona que se expresa, que controla más, que piensa más antes de actuar, que se abre más con las personas, que fluye más y eso me encanta, o sea, eres una persona maravillosa y no les había comentado, pero ella es mi amiga y es mejor amiga y la amo con todo el corazón. Yo también te quiero mucho. Nos amamos y vamos a hacer todo con ella. Centrémonos en el tema. Pero sí, o sea, yo he visto su cambio, su evolución y hoy en día creo que ha adquirido muchas herramientas. Desde que va al psicólogo, desde que le he compartido lo que yo sé, ha adquirido mucho y lo ha sabido aprovechar. Y siento que ha evolucionado, también siento que es parte de crecer, de madurar. ¿Tú crees que yo también he tenido cambios? Pues la verdad sí vi como ciertos cambios en ti. Después de que empezaste a estudiar psicología, que como tú comentas, me ibas compartiendo y me sigues compartiendo ciertos conocimientos. Recuerdo mucho una vez que tuvimos una discusión y me analizaste. Al principio fue algo incómodo, pero después pues ya me diste como retroalimentación de por qué pues me decías lo que me estabas diciendo y ya me di cuenta que no fue porque me lo estabas diciendo como en sentido de ataque, sino porque realmente pues lo ves con esta perspectiva dentro del conocimiento que tienes y ya lo analicé y dije pues sí es verdad. Entonces pues sí veo que también ya intentas como de manejar ciertas discusiones de una forma más madura, más inteligente, justamente con esta inteligencia emocional y pues me has ido como guiando dentro de esto porque pues a veces esto no te lo enseñan en ningún otro lado, sino pues ya cuando tú tienes como cierto acercamiento a estos estudios de psicología o en todo caso con algún psicólogo. Y la verdad pues te agradezco que en todo momento has estado aquí para apoyarme y para irme guiando dentro de esto que pues es muy importante para el ser humano. No tienes nada que agradecer, sabes que somos amigas y que siempre vas a contar conmigo, así como yo sé que voy a contar contigo. Y sí, esos cambios se notan. Se nota cuando una persona se conoce, cuando sabe poner límites sin gritar, cuando sabe acompañar sin absorber el dolor del otro
es una presencia distinta. Claro, y se nota también cuando no lo hemos trabajado. Las personas con baja inteligencia emocional a veces son impulsivas, hirientes o se aíslan, no porque sean malas personas, sino porque no aprendieron a manejar lo que sienten. Eso me lleva a una pregunta importante, pero antes vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso. Y ahora sí, continuaremos con la pregunta. ¿La inteligencia emocional se puede aprender? Sí, 100%. No es algo con lo que se nace o no, es una habilidad y como toda habilidad se entrena. Con práctica, reflexión, apoyo emocional y muchas veces con ayuda profesional. ¿Sabes qué podríamos compartir? Un par de señales que indican que necesitamos trabajar nuestra inteligencia emocional. ¿Te late? Sí, va de una. Si sueles reaccionar de forma impulsiva o agresiva sin entender bien por qué, es una señal. Si te cuesta decir lo que sientes o sueles decir estoy bien cuando no lo estás, también. Ojo, si constantemente te sientes culpable o te autoexiges demasiado, Si sueles evitar conflictos a toda costa o si te cuesta pedir ayuda o sientes que no logras conectar profundamente con las personas, ojo. fíjate Diana que yo sí he visto que tengo algunas de estas e identifique algunas de estas reacciones, entonces muy Ojo. importante, ojo, muy importante pues sí poner atención. Lo bonito es que no se trata de criticarnos por eso, sino de ver en qué podemos crecer. Sí, justamente a mí antes me costaba mucho pedir ayuda o decir lo que yo sentía. Simplemente yo me aislaba y todo eso me provocaba enfermedades. De verdad era un constante estarme enfermando. Hasta que empecé a estudiar la carrera y me di cuenta de muchas cosas. Y también obtuve herramientas que me han ayudado a crecer como persona y a liberarme de muchas emociones. Y a veces emociones que te ha generado la gente, o sea, como comentarios y que te los apropias y que eso te genera emociones. Y poco a poco con esta carrera me ha ayudado a desechar muchas cosas que ni siquiera son mías o cosas que no me sirven para mi vida. Y justamente este podcast es para eso, para aprender sin juicio, para escucharnos, para acompañarnos. Y justamente, como ya dijimos, a veces pues el no saber liberarte de emociones, algo que dijiste tú, nos enfermamos y muchas veces no sabemos de dónde viene una colitis nerviosa, por ejemplo, que mucha gente es como, pues te está cayendo pesado la comida o ya no comas picante o no sé, esos comentarios, cuando muchas veces pues viene por no saber gestionar correctamente las emociones. Antes de cerrar me gustaría compartir una frase de Goleman que me marcó mucho. En este mundo donde el cambio es constante, la capacidad de manejar tus emociones puede ser más importante que tu inteligencia académica. Es verdad, puedes tener 1000 títulos, pero si no sabes manejar tu enojo, tus relaciones o tu dolor, todo se complica. Así que este podcast no es solo un espacio para aprender conceptos, es una invitación a mirar hacia adentro. Gracias por acompañarnos hasta aquí. En el próximo episodio vamos a explorar más a fondo el autoconocimiento emocional y la motivación, dos pilares que nos ayudan a entendernos mejor y a avanzar, incluso cuando todo se siente cuesta arriba. Nos escuchamos ahí y recuerda, sentir no te hace débil, te hace humano. Conecta contigo, porque no hay viaje más importante que el que haces hacia ti. Recuerda compartir, darle like y comentar si te sentiste identificado con este tema. Yo soy Diana García García. Y yo soy Carmen Hernández. Y esto es Conecta contigo. Hasta la próxima.
Conozco mucha gente muy exitosa, pero son bien infelices. Pero en un marco bien único, por ejemplo, exitosas a nivel académico, exitosas a nivel Tienen una profesional. relación de pareja que llevan 20 años, tienen dinero, clase media alta para arriba y tienen familia. Son las tres cosas que la sociedad cataloga como exitosas. Pero son infelices. Pero son bien infelices. Porque su capacidad de gestionar sus emociones y de responder a ellas. Porque si tú no haces nada con las emociones, pues estás mal, ¿verdad? Pero si tú las miras y las trabajas, ahí tú vas a encontrar la plenitud. Ahí tú vas a encontrarte, ¿ves? Entonces, cuando yo vi que mucha gente tenía todo lo que se supone que alcancemos y son unos infelices, yo dije, espérate, yo no quiero que me pase eso a mí. Déjame buscar. Y cuando me di cuenta que nosotros vivimos en nuestra cabeza y en nuestras emociones, y cuando aprendemos a canalizarlas, vivimos una cosa mágica por dentro de plenitud, pues dije, quiero aprender y lo que aprenda lo voy compartiendo. Espero que haya sido de su agrado esta reflexión y quisiera hacer una pauta para agradecer la presencia, apoyo y cariño de mi amiga Carmen en este primer episodio. También me gustaría saber qué les dejó este tema. ¿Hay alguna idea en particular que les haya hecho pensar? Los invito a compartir sus comentarios, ya que sus aportaciones son muy valiosas para seguir creciendo y creando contenido que les sea útil. Los esperamos en los siguientes episodios con más temas sobre inteligencia emocional.